Ok. Muy buenas noches, estimados asistentes. Tengan muy buenas noches. Mi nombre es Lucena Chambilla. Soy estudiante de ingeniería en la Universidad de Ingeniería y Tecnología y miembro del área de director de marketing en la red. Se me grato darles la bienvenida a nuestro primer evento del año 2022, la Semana de la Transición Energética, una serie de talleres cuyo objetivo es dar a conocer a las juventudes la importancia del rol de la transición energética de distintas áreas y distintas aristas. Es por ello que hoy iniciaremos con el primer taller titulado Introducción a la Transición Energética en el Perú. Antes de comenzar con el taller, me gustaría presentar a la red de jóvenes y para ello, Sergio, ¿me puedes apoyar con la presentación, por favor? Con la siguiente slide. Ok, para esto primero abordaremos los tres puntos principales. En el primero veremos un poco más sobre el contexto, sobre qué es la red de jóvenes por la transición energética. Como segundo punto veremos qué son las indicaciones generales para que podamos tener un ambiente mejor armonizado, todos podamos tener un buen ambiente. Y como tercero, las fechas de cronogramas a los talleres, como pueden también verlo en nuestras redes sociales. La serie de talleres es durante toda esta semana, así que los animamos a todos ustedes a participar, no solamente taller de hoy, sino de todos los días. Así que, ok. Primero, ¿qué es la Red de Jóvenes por la Transición Energética? ¿Cómo nació todo esto? Y en sí nosotros somos una organización juvenil que busca ayudar a los jóvenes y jóvenes a participar activamente en la construcción de un futuro energético sostenible a través de la promoción y colaboración entre las organizaciones juveniles de energía del Perú. Y básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Primero, tratamos de contribuir a la colaboración entre organizaciones mediante la difusión de actividades, convocatorias y otras oportunidades tanto de las organizaciones aliadas como otras públicas. También fortalecemos la participación efectiva de la juventud mediante talleres como este, enfocados a democratizar el conocimiento de energía, cambio climático y nuevas tecnologías. Y como tercer punto, también llevamos a la voz de la juventud a los tomadores de decisiones por medio de nuestra participación activa en procesos de participación ciudadana a nivel nacional y regional e internacional. Ok. Esto lleva más alineado a nuestra misión y visión como organización, y nuestra visión va más relacionada a ayudar a los jóvenes y jóvenes a participar activamente en la construcción del futuro energético sostenible a través de la promoción y colaboración entre las organizaciones juveniles de energía del Perú. Y ya relacionada a nuestra visión, buscamos ser un referente nacional e unificar la voz de las juventudes en materia de transición energética. Ok, como indicaciones generales los invitamos a que durante toda esta serie puedan ustedes apagar su micrófono y cámara para tener una mayor fluidez. También que esta semana de la transición energética tendremos diversos talleres arrancando el día de hoy y terminando el día 20 de agosto. Y si desean ustedes realizar alguna consulta o tienen dudas respecto al tema, las pueden dejar a través de la exposición del tallerista, a través del chat, y nosotros estaremos leyéndolas. Y tal vez no olviden realizar comentarios respetuosos y acordes al tema. Así que sin nada más que decir, vamos a continuar con la presentación. Esta es la cronología de los talleres. Como lo pueden ver, el día de hoy empezamos con la introducción a los talleres de transición energética. El día de mañana también vamos a continuar con la situación en la electrificación rural y el derecho universal al acceso a energía. El día 17 vamos a ver un poco más sobre el potencial energético renovable, de importancia de la promoción y nuevas energías, sobre geotermia y biomasa, y también vamos a ver ya posteriormente la masificación del gas natural en la transición energética en el Perú, y el estado actual de la electromovilidad, barreras y oportunidades, y como último taller, que es el día 20 de agosto, hidrógeno verde, avances, retos y beneficios para el Perú. Es por ello que los incentivo a todos ustedes que están aquí presentes para que ustedes puedan seguir asistiendo y aprendiendo mucho más. Ok. Vale. Para la primera parte de este taller abordaremos el tema de energías renovables, cambio climático y seguridad climática, para lo cual contamos con la presencia del doctor Pedro Gamio Aita, abogado por la PUC, magíster por la Universidad Carlos III Madrid y egresado de la maestría de Ciencia Política de la PUC. También ejerció de la docencia universitaria en nivel de pregrado y posgrado. Y también él es ex ministro de Energía del Perú, ex gabinete de asesoría del pueblo, y ha sido director para América Latina del Global
Village Energy Partnership y asesor principal en el Fondo de Energía y Ambiente para la región andina, que ha permitido la ejecución de 50 proyectos innovadores en zonas rurales de extrema pobreza. También ha sido consultor mundial en distintas organizaciones de energía y medio ambiente. Y bueno, actualmente es director de la Red de Energías Renovables del Perú y ha sido parte del equipo negociador del Perú en la COP20. Así que, doctor Gamio, puede empezar con el desarrollo del tema. Estamos muy agradecidos de tenerlo aquí y seguimos. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bastante bien. Ya, excelente. Entonces, buenas noches a todos. Mi saludo a los jóvenes, sobre todo porque he visto que están participando jóvenes no solo del Perú, sino de otras partes de nuestra América Latina. Eso es motivador porque hace ya algunos años, cuando formamos la red de energías renovables, lo que queríamos era especialmente generar una vinculación con los jóvenes para generar una toma de conciencia de los grandes retos que tenemos y la importancia que tiene el hacer todo lo que esté a nuestro alcance para generar la capacidad de resiliencia frente al difícil problema que azota a la humanidad, que es el calentamiento global. En el caso de nuestra América, los impactos son diversos. No está de más mencionar, por ejemplo, el mundo andino. Hay 65% de incidencia de cáncer a la piel. Y eso evidentemente es una factura alta que están pagando nuestros hermanos del mundo andino acostumbrados a trabajar a la intemperie. Y no todos han recibido la inducción necesaria para proteger sus rostros, proteger su cabeza, sus brazos, sus manos, porque ya el sol no es el mismo de antes. Y este es un tema importante, la radiación ultravioleta, que genera un daño serio a la salud de las personas. Y mientras más altura, mientras se encuentra la persona en un lugar más alto, el riesgo es mayor. También la incidencia de desastres naturales, un fenómeno del niño diverso que acontece con mayor intensidad que antes, no obstante que en el Perú siempre ha habido un niño, pero no era de frecuencias tan reiteradas en el tiempo, y en segundo lugar, no tenía las características de los que se nos presenta ahora, que es muy diverso y variado. Normalmente el registro histórico habla de niños en promedio cada 50 años. Hemos llegado a tener cada 12 años. Y el tema más crítico es que ya el comportamiento de las lluvias no es el que dice la memoria del recuerdo y la enseñanza de nuestros ancestros. Es decir, el comportamiento del clima es totalmente impredecible. En el Perú hemos tenido casos paradójicos como la región Arequipa, donde el gobierno regional ha entrado en la paradoja de tener que declarar en emergencia en un mismo año dos fenómenos totalmente adversos: sequía y también presencia de huaicos, presencia de lluvias en exceso. Y eso evidentemente es una de tantas señales de lo que significa el incremento de la temperatura global y cómo está afectando a nuestra América. Yo no puedo dejar de comentarles lo que escuché de la comunidad de científicos cuando en la Cumbre Mundial de Cambio Climático de París se nos informó cuál era el escenario al que estábamos por enfrentarnos por no reaccionar a tiempo frente al calentamiento global, por dejar que la temperatura promedio global pase la barrera de los 2 grados. Y bueno, las evaluaciones son verdaderamente preocupantes.
¿Por qué? Porque se nos planteaba la posibilidad de que en América del Sur haya huracanes, situación que no conocemos, registro histórico. Haya un cambio tan grande que el caso del Pacífico sudamericano y particularmente el Perú tiene un ecosistema marino de los más ricos del mundo. De ahí viene la gastronomía que es tan reconocida, la riqueza del mar, que fue alimento importante a las primeras mujeres y hombres de las grandes culturas precolombinas que habitaron este territorio. Pero ¿qué ha ocurrido? Se está incrementando la temperatura del mar y se está acidificando, es decir, la acidificación significa evidentemente la pérdida de la biodiversidad y de la vida de este rico mar. No imagino un Perú sin ceviche, o que el ceviche sea un plato tan caro que ya no esté al alcance de los ciudadanos. Estamos caminando hacia una situación muy controvertida. Y prueba de ello es la proyección que los científicos reportaron, que haya en el mundo una migración forzosa como la que hoy vemos desde el África hacia Europa y que ésta se incremente de manera agresiva en la búsqueda de salud y vida, y cómo evidentemente el hemisferio norte no va a poder mantener su equilibrio ni su situación de economía boyante frente a una presión tan grande. Eso va a llevar a un clima de violencia y de pérdida de la cultura de paz, que es la esperanza en el mundo, de que la recuperemos, que cese el absurdo conflicto entre Ucrania y Rusia, que verdaderamente hace pensar que el ser humano está condenado a esa frase de este famoso filósofo de que Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre. Esperamos que no sea así, que el amor por la vida nos haga mirar más allá y que entendamos que hay una tarea urgente, que es enfrentar con lucidez, con ciencia y con conciencia el calentamiento global. Porque una de las consecuencias de esta absurda guerra es precisamente que se está relajando la estrategia global frente al calentamiento global. Es decir, el calentamiento climático no está siendo atendido conforme la urgencia que amerita. Y es más, estamos frente a un cuadro que se agrava por la propia capacidad autodestructiva del ser humano. Vamos a hablar de las energías renovables en nuestro continente. Hay importantes reservas de hidrocarburos. Estas reservas de hidrocarburos en Sudamérica han generado un falso espejismo de que no necesitamos acelerar el camino hacia las energías renovables. Craso error. Prueba de ello es la misma Venezuela, que teniendo reservas mayores que Arabia Saudita, hoy se pierde en el caos, la corrupción y la crisis. Necesitamos entender que los hidrocarburos cumplieron un rol importante en la historia, porque la humanidad nunca creció tanto como ha ocurrido a partir de la primera revolución industrial. Y al día de hoy, que estamos ya en pleno proceso de la cuarta revolución industrial. Pero el exceso en el uso de la energía fósil ha provocado evidentemente que se rompa el punto de equilibrio y ya los mares y los bosques no sean suficientes para absorber tal cantidad de CO2, los gases de efecto invernadero. Ya los Estados Unidos considera la amenaza más grande a su seguridad el calentamiento global. Incluso el Partido Comunista Chino ya no considera al imperialismo norteamericano su principal amenaza, sino reconoce también la gravedad del calentamiento global. Pero
El memorándum de entendimiento que se firmó entre China y Estados Unidos días antes de la Cumbre Mundial de Cambio Climático que motivó el Acuerdo de París, hoy ha sido suspendido por la relación difícil que están manteniendo China y Estados Unidos por la problemática de Taiwán. Lamento sinceramente que lo que no pudo ocurrir en la gestión del señor Trump, que se suspenda ese memorándum de acuerdo bilateral entre dos naciones, las más importantes desde el punto de vista de importancia económica, pero también de responsabilidad en la producción de gases de efecto invernadero, esté en este momento suspendido. Esperemos que pronto haya suficiente lucidez en el mundo y en los líderes mundiales para entender que hay un problema común que es más grande e importante que volver a repetir las historias del siglo XX con la Guerra Fría, sobre todo sabiendo que el poder nuclear es tan grande que nunca habría ganadores, porque tenemos la capacidad de provocar que el planeta se destruya 200 veces por la magnitud del poderío nuclear que hoy existe en el mundo. Y en cuanto a las energías renovables, América Latina ha avanzado, pero ha avanzado poco. Se supone que deberíamos hoy estar cerca al tercio de la oferta de energía a base de sol, de viento, de biomasa, de geotermia, para poder cumplir cabalmente con las proyecciones del Acuerdo de París. Lamentablemente no ha sido así. Y estamos frente a una presencia totalmente dividida dentro del seno de las cumbres mundiales de cambio climático. América Latina no expresa una posición cohesionada y hoy necesitamos con urgencia hacer que las contribuciones nacionales dejen de ser discurso y se vuelvan realidad. En el Perú mismo no hemos pasado del 5% de participación de la energía solar, la energía eólica, la geotermia, la bioenergía. ¿Y por qué es esto? Porque hay una crisis de gobernabilidad muy grande en el Perú. Esa crisis de gobernabilidad ha hecho que el país pierda meritocracia, pierda planeamiento estratégico, pierda capacidad de gerencia del país y esté gobernado por el populismo, esté gobernado por discursos superficiales que no ayudan en verdad a combatir la pobreza, se desaliente la inversión que es tan necesaria para generar crecimiento en la economía y tener recursos que redistribuir, y la corrupción florezca. La corrupción que es aquello que Simón Bolívar llamó el cáncer más, el daño más grande de nuestra política, que es la falta de consecuencia, de coherencia de los que asumen función pública. Por eso, una de las primeras normas que aprobó el dictador que independizó al Perú, porque tenía rango de dictador, en el corto tiempo que ejerció el gobierno de Lima, fue la pena más drástica para castigar la corrupción, porque era consciente del drama de lo que significaba esto en nuestra América. Lamentablemente, al día de hoy no hemos logrado mejorar esas condiciones de gobernabilidad. Hay muchos pobres en nuestra América Latina. La educación está lejos de ser el arma de liberación, el arma de empoderamiento de los ciudadanos, y dañamos severamente fuentes de agua, suelo y aire. Todavía estamos lejos de las mejores prácticas que vemos en el hemisferio norte. En las oportunidades que he podido visitar el Brasil, he podido tomar nota de, por ejemplo, los ríos que atraviesan las ciudades de Brasil y ver si hay un tratamiento adecuado a esas fuentes de agua. Y ni qué decirlo en el caso de Lima, con el río Rímac,
muy afectado. El valle del río Chillón, el valle del río Rímac han prácticamente desaparecido y solo nos queda el río Lurín, que hoy en su valle está siendo amenazado por esa ambición inmobiliaria que no respeta ningún protocolo, y ante la ausencia de un ordenamiento territorial vinculante, se le quita la reserva de alimentos tan indispensable frente a escenarios donde los desastres naturales y las amenazas pueden ser mayores. Lima originalmente fue una ciudad autosostenible, que obtenía los productos de pan llevar de su propio suelo. Hoy Lima es hiperdependiente de los alimentos que tienen que venir de distintas regiones del Perú. No es un modelo sostenible de ciudad porque colapsa ante la fuerte migración. Y la capital del Perú concentra la mitad del Producto Bruto Interno por la falta de oportunidades que se dan en las distintas regiones, donde la infraestructura no es tan fuerte como en Lima, donde la calidad de los servicios no está tan desarrollada como en Lima. Pero es imposible pensar en un futuro sostenible con ese cuadro caótico de tener una capital llena de grasa, gorda, y brazos y piernas débiles. La visión equilibrada de desarrollo del país está en fortalecer ciudades intermedias y en crear oportunidades para que las personas vayan donde están los recursos. Pero para eso necesitamos, evidentemente, una mejor gerencia país que permita que haya oportunidades de obtener salud, educación, vivienda digna y futuro para la familia, no obstante uno no esté en la capital del país. Que los servicios funcionen de forma simétrica, que no haya una suerte de condena al que vive lejos de la capital. Y esa es una tarea fundamental. Pero sin educación no podemos hacer realidad este camino. Y la educación va a formar la conciencia crítica de los ciudadanos para darse cuenta del valor de las energías renovables. El sol y el viento han demostrado en los últimos tiempos que sus costos pueden ser muy competitivos. Es más, antes de la pandemia, Chile y Arabia Saudita consiguieron batir récord mundial, acercándose a los $10 megavatio hora con energía solar fotovoltaica. La energía eólica también ha bajado sus costos de manera sustantiva. En el Perú, el informe técnico más conservador de los INERMIN y del COES reconocen que hoy la matriz energética puede ser alimentada con 20% de sol y viento, pero solo estamos en 5%. ¿Qué es lo que hace que el Perú no ponga en valor y no multiplique por 4 esa capacidad de oferta de energía con sol y viento, abaratando el costo de la electricidad? Hoy que es tan importante frente a la crisis mundial que agobia por los precios altos de los derivados del petróleo, que si bien han bajado un poquito, están en promedio $90 el barril de petróleo, de todas maneras hay una inflación de costos a nivel global, y las energías renovables usadas y desarrolladas gradualmente, pero con una constante de tendencia incremental, reduce emisiones de gases de efecto invernadero y también genera un escudo de protección frente a la crisis global. Entonces, ¿qué es lo que hace que no avancemos conforme se espera? Y no es solamente la electricidad, es el transporte. El transporte que puede mejorar sustancialmente dentro de la lógica de la transición energética, yendo a vehículos movidos con electromovilidad, y también donde no pueda llegar la electromovilidad, masificar el gas natural. En el caso peruano se tiene un lote con reservas a precios regulados, el gas natural más barato del mundo, y a pesar de ese privilegio del Perú, solamente se ha logrado masificar el uso del gas natural en una cuarta parte de hasta donde se puede llegar en penetración territorial. Entonces, en el mercado eléctrico, acelerar el camino del uso del viento, del sol, que son más baratos, que incluida
la generación, comparada con la generación térmica a gas natural, a pesar del precio subsidiado, llega a $32 megavatio hora. Podemos conseguir generación limpia con viento y con sol a un valor menor. Y eso evidentemente defendería el presupuesto de las familias frente a la crisis global que hoy vivimos. Pero también tenemos que preocuparnos de hacer nuestro trabajo con respecto a las 3 columnas de la seguridad climática. La seguridad hídrica, agua segura, agua limpia, y que el agua llegue a todos. Ahí tenemos un problema. Hay excesiva presencia de metales pesados y también de sustancias coliformes, porque no hay una cultura en las personas que haga respetar el suelo, la Pachamama, el aire, la naturaleza. En el Perú se vive el drama de una minería ilegal que no respeta protocolos y que está creciendo incesantemente. Hay un cuadro absolutamente controvertido. A las empresas más grandes se les exige protocolos internacionales, pero con muchas empresas ilegales somos sordos y mudos. Es como si aceptáramos que existen ciudadanos que tienen carta abierta para hacer lo que quieran. El Estado tiene que reaccionar y la ley tiene que ser igual para todos. Es fundamental darnos cuenta que no podemos seguir utilizando prácticas del siglo XIX para la explotación del oro, que están dañando severamente los ríos amazónicos. Y este es un tema que incluso ha llevado a cuadros críticos como la presencia en pueblos indígenas con poco contacto con la gran población, los náhuatl Huapacori, por ejemplo, en Camisea, a quien el Ministerio de Salud ha encontrado presencia muy superior a la tolerable de mercurio en su sangre. Y eso evidentemente tiene que ver con estas actividades ilegales que hacen que el Perú hoy esté perdiendo cada año 150.000 hectáreas de bosques primarios. Son 2 líneas maestras para enfrentar el cambio climático. Reforestar y defender nuestros bosques primarios como nunca antes lo hemos hecho. Y la otra línea de trabajo, usar energías limpias. Hemos logrado que el proyecto más importante en el campo de la industria minera formal, el proyecto Quillabeco, haga un compromiso que se está honrando de basar su fuente de energía en el viento. Esa debe ser una señal que se debe extender a toda la economía del país. Pero paradójicamente no estamos viendo esas prácticas sabias de economía circular. La mayor parte de las ciudades del interior del país siguen usando botaderos en lugar de aprovechar los rellenos sanitarios para producir abono orgánico, que ayudaría muchísimo ahora que hay una crisis de abastecimiento de fertilizantes químicos y que está haciendo que se ponga en riesgo la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, que es la otra columna fundamental de la capacidad de resiliencia. Cómo lograr que hayan alimentos sanos y saludables y que no falten esos alimentos a costos razonables para la población. ¿Por qué Norteamérica ha bajado la muerte por cáncer estomacal y nuestra Sudamérica ha incrementado el porcentaje? Es por el nivel de contaminación de agua y de alimentos y la falta de una dieta saludable. Yo saludo la norma que en Chile logró ser aprobada, que no es solamente los octágonos ni las figuras geométricas para ilustrar a los niños sobre qué productos son sanos y qué productos no lo son. Es mucho más que eso. Es la obligación de tener una información didáctica y clara de qué alimentos son sanos y cuáles no, y que esté al alcance del consumidor. En poco tiempo se ha logrado un cambio extraordinario en Chile, que debe ser una señal que nosotros debemos tomar como un ejemplo para el resto de nuestro continente. Tenemos que defender la salud de los niños. En ellos está el futuro de nuestros países. Y ahí hay un tema muy importante. En el Perú, 4 de cada 10 niños está hoy amenazado por la desnutrición y la anemia, porque no hemos hecho nuestra tarea.
de hacer todo lo necesario para que quien está en el vientre de su madre y hasta los 4 o 5 años de edad no le falte el alimento para que se desarrollen normalmente sus neuronas y no esté condenado de por vida a ser una persona que no se puede realizar plenamente. Pero no vamos a lograr esa capacidad de crecimiento sostenible, equilibrada o equilibrado desarrollo si no empoderamos al ciudadano con educación, tecnología y con generación de riqueza. Hay que crear riqueza en nuestra América y hay que darnos cuenta que si bien tenemos territorios amplios, el peso de nuestra economía es muy pequeño en el mundo, porque no hemos puesto en valor de manera eficiente los recursos que tenemos. Perú como territorio es un país de tamaño intermedio, pero como economía es pequeño. Es más, si comparamos, por ejemplo, que New Zealand, Nueva Zelanda y Dinamarca producen la misma cantidad de gases de efecto invernadero que el Perú, pero producen 4 o 5 veces más de lo que producimos nosotros. El secreto está en el conocimiento. Con tecnología solar, por ejemplo, se puede mantener operativa una antena satelital que lleve la señal de Internet a la última milla, al centro poblado más remoto del país, permitiendo por lo menos 5 horas de conexión con el mundo a una niña, a un niño, que con programas multimedia bilingües puede lograrse cosas extraordinarias en su capacidad de que se eduquen y se conecten con la cultura universal para formarse como líderes de un nuevo mundo. Necesitamos metas concretas. Las contribuciones nacionales tienen que incorporarse en las leyes anuales de presupuesto. Tiene que haber meritocracia en la gestión pública. Tiene que reducirse la corrupción. Los primeros de la clase tienen que volver a la política. La política tiene que ser digna y tiene que recuperar ese acercamiento tan grande que tuvo en el pasado el valor de la política. En el Estado teocrático, la política estaba cerca de la religión. En el Estado moderno y democrático, la política no puede ser un paria. No podemos seguir aceptando como normal ser piratas de nuestro propio país. Es urgente que los jóvenes hombres y mujeres se compren el pleito de dar alma, corazón y vida para cambiar la forma de ser de la política. Necesitamos hacerla digna y que sea una expresión de vocación de servicio, de decencia y docencia. No es imposible. Hay gente que con su testimonio de vida ha marcado una huella ejemplar en nuestra América. Tenemos a quienes seguir. Y la mejor forma de construir esa gobernabilidad es a base de la combinación entre valores y ciencia y tecnología. Con generación distribuida, por ejemplo, podemos lograr que muchos tengan la capacidad de autosostenerse con la iluminación, con la capacidad de energizar sus hogares, sus pequeños negocios, con tecnología solar, abaratando el costo de la electricidad y al mismo tiempo mejorando su calidad de vida. Podemos ayudar al riego tecnificado, podemos ayudar a potabilizar el agua, podemos ayudar a secar los alimentos, podemos ayudar al invernadero, podemos ayudar a los biohuertos, podemos ayudar a una serie de actividades que son el ABC de la vida en el mundo moderno utilizando energías renovables. Pero de nada sirven estas energías si no incorporamos como parte esencial de este trabajo la capacitación, la construcción de capacidades y el fomento a los emprendimientos. Los gobiernos locales no pueden ser enemigos del que tiene un pequeño emprendimiento, uno mediano o uno grande. Los gobiernos locales tienen que ser promotores del cambio, promotores de la capacidad de respuesta frente al cambio climático y promotores de la capacidad de desarrollarse las personas. Es fundamental que haya oportunidades para todos,
pero no se pueden lograr con decreto. Se logran generando riqueza y valor. Y para eso necesitamos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que haya metas tangibles que nos permitan reducir la contaminación, lograr la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad hídrica, pero con un planeamiento estratégico que permita salir de este cuello de botella en el que nos encontramos. No está de más mencionar que la economía no engaña. Solamente con 100 buses o 100 camiones de transporte de carga que utilicen, por ejemplo, gas natural en lugar de diésel y fuera la tecnología del gas natural licuefactado, estaríamos de lejos recuperando la inversión y manteniendo un ahorro no menor al 36% en la vida útil de estas unidades. Es tanto el ahorro que 1/3 del total de unidades gratis nos llegan, se pagan solas por el ahorro que significa utilizar un combustible que, si bien es un hidrocarburo, nos permite avanzar en la transición energética para poco a poco, en la medida que haya centros de carga rápida, extender la capacidad de llegada de la electromovilidad. Pero nos falta aprender de países hermanos de la región para fabricar pequeños vehículos o ensamblar los pequeños vehículos y que no solamente haya vehículos eléctricos de gama, de máxima, de última generación, sino podamos tener vehículos más sencillos, con una velocidad limitada, que permita evidentemente una masificación de la electromovilidad. El estudio de la cooperación alemana nos muestra que no podemos rápidamente al 2030 llegar al 100%. Entonces, la combinación entre gas natural y electromovilidad debe permitirnos cambiar la matriz energética y acabar con un sector crítico que contamina mucho nuestras ciudades, que genera que 8 de cada 8 personas mueran cada día por accidentes de tránsito, por inseguridad vial, por una flota vieja, contaminante, que afecta el desarrollo de la actividad económica, que genera una serie de dificultades porque hay que hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo significa generar la infraestructura amigable que promueva el desarrollo humano. El éxito no es gratis, es materia de un gran esfuerzo. Pero hoy en la cuarta revolución industrial tenemos los elementos para ir hacia ese cambio. ¿Cuáles son esos elementos? Fundamentalmente el desarrollar el crecimiento a base de una matriz limpia. Con energía podemos llevar educación, llevar salud, llevar oportunidades a las personas que se encuentren en el centro poblado de la última milla del país. Podemos lograr que hasta las unidades militares, las unidades de la policía, brinden un mejor servicio, en lugar de depender del barril de petróleo, utilicen energías renovables en todo el conjunto de herramientas y equipos que necesitan para cumplir su labor. Tenemos un satélite que, si fuera bien usado, nos permitiría el control de una pelota de fútbol en cualquier parte del territorio nacional. Y cuando hay nubosidad, utilizar drones, pero para eso necesitamos jóvenes entrenados en lectura de fotos satelitales, para acabar con todo aquello que va contra la sostenibilidad de nuestros países, monitoreando que no haya tala ilegal, que no haya minería ilegal, que no haya narcotráfico, que todas esas actividades estén bajo fuerte presión. Decía un profesor de Harvard, la corrupción no la vamos a desaparecer, pero si América Latina la reduce a la mitad, habrá alcanzado un nivel competitivo en el mundo. Miren ustedes, qué realismo el de este profesor, pero también sabia su reflexión. Necesitamos acabar con ese lastre que tanto daño está haciendo a nuestra tierra. Entonces, yo he querido hacer una introducción que permita dar idea de la urgencia de avanzar en el uso de estas herramientas que nos van a permitir generar una capacidad de respuesta frente al calentamiento global y no sacrificar a las siguientes generaciones en su derecho
al desarrollo, a la felicidad. Pero para eso tenemos que darnos cuenta que hay que generar riqueza, que con educación hay que fomentar distintos emprendimientos, que podemos exportar muchos productos y servicios al mundo, pero para lograrlo necesitamos educar y transformar el pensamiento de nuestros jóvenes. Podemos lograr cosas extraordinarias. La solución está en cada uno, en la entrega hacia la ciencia, hacia el conocimiento, pero manteniendo la moral alta. Ese es el secreto del cambio y del éxito, como esa peruana que hoy forma parte del equipo de la NASA y que ha llegado muy lejos, teniendo un origen muy humilde. ¿Por qué no podemos lograr que los alcaldes, los gobernadores regionales, los ministros de Estado y el propio presidente exprese lo mejor de nosotros y no tengamos queja y no tengamos observación? Hasta aquí esta introducción y me gustaría, si hay posibilidad de atender algunas preguntas, si es que está este espacio planificado, estando siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat, sin embargo, todas las preguntas las vamos a responder al final de toda la sesión del taller. Así que vamos a continuar con la siguiente parte. Más bien, le queremos dar muchas gracias, doctor Gamio. Ha sido una presentación muy significativa y elocuente. La verdad que nos ha dado muchas formas en cómo los jóvenes podemos integrarnos a crear mejores iniciativas para fomentar la transición energética. Ahora continuaremos con la segunda ponente que desarrollará el tema de Introducción a la Transición Energética en el Perú, para lo cual contamos con la presencia de Suami Pérez Ortega, quien es egresada en la Ingeniería Electrónica de la PUC. En el año 2017 participó del programa Energías Renovables y Sostenibilidad del HPI de la Universidad de Harvard. Además es una de las cuatro mujeres en el mundo en ganar la primera beca Lighton Women de la Escuela de Regulación de Florencia, que busca empoderar mujeres en las áreas energéticas del país en el desarrollo. Actualmente se desempeña como ingeniera de energías renovables en el sur, donde contribuye con la gestión sostenible de energía en la actividad minera, proyectos de innovación, cambio climático e inclusión social. Buenas noches, ingeniera Suami. Puede comenzar con el desarrollo del tema. ¿Qué tal? Buenas noches, Luciana. Gracias por la oportunidad y por la atención y el gusto de querer participar en un taller de energías renovables, cosa que es un tema de alta importancia en estas épocas y en nuestro país. Me siento bastante honrada por estar en esta ponencia y compartir la sala junto al doctor Pedro Gamio. Pedro Gamio es un maestro en el área de energía, es una de las personas que más me ha ayudado y más me ha orientado en el camino de las energías renovables, fue mi asesor de tesis y personalmente, y al igual que muchos jóvenes, lo consideramos como uno de los gestores y uno de los pioneros de la energía renovable en el Perú. Voy a empezar compartiendo, tengo algunas diapositivas con las cuales me gustaría iniciar. Me avisan por favor cuando puedan verlo. Ya se logra ver. Genial. Ok. Hoy es un taller un poco más introductorio a lo que es la transición energética, así que he decidido ir de grande a pequeño, en forma un poco más deductiva, y empezar hablando de lo que es el cambio climático, dar algunos puntos sobre el reporte IPCC, hablar de la transición energética de nuestro Perú y dar una solución que para mí es bastante importante y es en lo que trabajo hoy en día. La imagen que ven al fondo es una de las centrales eólicas marinas más grandes del mundo, la primera que tuvo el Reino Unido y que forma parte de la transición energética de ese país, cosa que es un modelo de transición bastante interesante y que podría ser reproducible en otras partes del mundo como el Perú.
Un segundo. Como ya les comenté, voy a iniciar comentándoles un poco más sobre el informe IPCC al 2022, transición energética, minería sustentable, que es un tema que en este momento estoy desarrollando a fondo, y hablar de otro tema que también está muy relacionado con el sector energético, que es la reconciliación social. Empecemos un poco con el IPCC. El IPCC, en sus siglas en inglés, es el Intergovernmental Panel on Climate Change, y son reportes o es un grupo de científicos y políticos a nivel mundial que cada cierto tiempo están realizando estudios sobre los cambios que está habiendo en la Tierra y en el medio ambiente y tratando de predecir qué tipo de efectos podría tener el mundo de acuerdo al calentamiento o a la elevación de la temperatura en la Tierra. El último informe es bastante interesante, es más, pueden entrar a la página del IPCC y descargar los reportes más técnicos o los reportes para policymakers, y esboza cómo el cambio climático y cómo la elevación de la temperatura en la Tierra no solo va a afectar al clima, a las lluvias, a las zonas áridas, etcétera, sino que afecta a cada parte de la vida del ser humano. Por ejemplo, lo dividieron ya los tipos de efectos por cada región del mundo. Nosotros nos encontramos en América Central, en Sudamérica y América Central, y nos indica que sí tendríamos efectos altos o muy altos en lo que son ecosistemas terrestres, de agua fresca y en los océanos, cosa que es bastante importante para nosotros en temas no solo de ecosistemas, sino también de alimentación. También habría efectos en lo que son especies animales, especies terrestres, especies de aguas dulces y de océanos, y en cómo varía los cambios en este tipo de ecosistemas. El IPCC también nos indica qué tipo de impactos podría haber en lo que es el agua potable, el acceso a agua potable, a la agricultura, a la producción de animales de consumo humano, de pesca, en los cuales sí vamos a ver efectos en lo que es América Latina. También está muy relacionado con lo que son los efectos sobre la salud, enfermedades infecciosas, con la falta de acceso a alimentos hay problemas de desnutrición, el tema de salud mental todavía no ha sido estudiado y también hay riesgos de migraciones por cambio climático. Definitivamente hallamos también efectos sobre nuestra vida diaria, sobre el clima, y creo que hemos podido ver ese tipo de cambios en los últimos años, fenómenos del Niño muchísimos más intensos, con aluviones, con huaicos que son devastadores, que no solo son más intensos, sino que también tienen un efecto directo en el estilo de vida de las personas. Vemos que los campos de cultivos pueden verse afectados en la sierra y en la selva del país, no solo por sequías, sino también por abundancia de lluvias. Vemos destrucciones también en los mares, y todo este tipo de efectos tiene una correlación con las economías de los países. Es decir, el cambio climático no es un tema que solo afecta al clima, afecta a la temperatura de la Tierra, sino que va a tener un efecto tan importante en cada aspecto de la vida del ser humano que eso se va a traducir en efectos económicos. Y todos los países están involucrados. Estos son los escenarios que el IPCC muestra, y por favor me gustaría que podamos ver la gráfica de la izquierda, donde nos esbozan 5 escenarios. Los científicos han tratado de retratar 5 escenarios de elevación de la temperatura de la Tierra de acuerdo a las posibilidades y al trabajo que hagamos los seres humanos para poder mitigar los efectos del cambio climático. El escenario 1 es la línea en celeste, es el escenario más optimista en el que la elevación de la temperatura en la Tierra es menor al 1.5 grados centígrados, y es un escenario donde todos ponemos nuestro granito de arena por mitigar los efectos del cambio climático, usamos energías renovables, reducimos el consumo de petróleo, de plásticos, etc. El escenario más realista y al que queremos llegar
es al escenario en azul. El escenario en celeste es casi imposible. El escenario azul es aquel en el que las Naciones Unidas y cada año la COP está tratando de hacer acuerdos para poder llegar solo al 1.5 grados centígrados de elevación de temperatura en la Tierra. Obviamente va a haber efectos, pero como va la humanidad en este momento, es aquello que puede ser más cercano en este momento. Después de estos dos escenarios, que serían los más optimistas, encontramos los escenarios más adversos. La línea en naranja, una elevación mayor a 2 grados centígrados, la línea en roja, mayor a 3 grados centígrados, y la línea en granate, que son mayor a 5 grados centígrados. Ustedes quizás se preguntan que los tres últimos escenarios son los más caóticos, aquellos que pueden causar mayor temor, que van a tener mayores efectos. Sí, los efectos serían devastadores y destruirían muchas especies animales y vegetales de la Tierra e incluso al ser humano. Pero aún así nos encontremos en los escenarios más optimistas, que es el celeste o el azul, también vamos a sufrir los efectos de este cambio. No somos ajenos a ellos, estamos tratando de dilatar el tiempo para que estos efectos se sientan y sean menos, y se encrudezcan menos. Como ya les comenté, estos efectos se ven sobre temas como los ecosistemas terrestres y sobre el agua fresca de la tierra, sobre los océanos y sobre la salud también en las personas. Es algo que ya les he estado comentando, está muy relacionado también que a mayor calor puede haber mayores enfermedades infecciosas por la acumulación y la masividad de mosquitos. También hay algunas respuestas climáticas para poder adaptarnos y poder mitigar estos cambios. Existen muchas formas de poder contribuir a la disminución de la temperatura en la Tierra. Y una de esas medidas son los sistemas energéticos. Los sistemas energéticos pueden ser migrados en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo, de acuerdo a la zona y al potencial energético, puede migrar sus fuentes energéticas y contribuir en la reducción de emisiones de carbono. En cuanto a América Latina, podemos tener mejores prácticas en seguridad hídrica y también en lo que son sistemas de infraestructura energética, y que puede afectar positivamente, primero es factible y puede afectar positivamente a la economía, a la tecnología, a los sistemas institucionales, a la sociedad, medio ambiente y a los sistemas geofísicos. Entonces vemos que en lo que es energía, y llamémoslo desde ese momento transición energética, una ruta factible para poder mitigar estos efectos y para poder limitar que la temperatura de la Tierra pueda elevarse más de 1.5 grados. Estos son algunos mapas que también están en el IPCC. Los saqué. La información que hace un rato les mostré es el último informe, es el sexto informe, y estos mapas son del quinto informe, si más no me equivoco. Como les estuve comentando, no importa en qué escenario nos encontremos, así solo se eleve 1.5 grados centígrados la temperatura en la Tierra, van a existir efectos menores frente a una subida de 4 grados centígrados, pero va a existir. Existe en lo que es temperatura de la Tierra, en lo que son precipitaciones que podrían ser tan grandes que causarían aluviones, inundaciones, podrían arruinarse los campos de cultivo, pero también podrían traer sequías a diferentes partes del mundo. ¿En qué lugar se encontraría Perú? Perú se encontraría con grandes sequías en gran parte del territorio nacional, con elevaciones de la temperatura y fenómenos del Niño un poco más adversos. Esta es una ventana de oportunidades para permitir un desarrollo climático resiliente. Es uno de los últimos diagramas que el IPCC pudo emitir en su informe. Y
para que podamos tener un futuro más sostenible, más equitativo, sin todos estos efectos tan adversos que para muchos es terrorífico, no solo requerimos que cambiemos o que migremos nuestras fuentes energéticas o que consumamos menos plástico o que aprendamos a reciclar. El tema de cambio climático es un tema transversal. Necesitamos el apoyo de la comunidad, el apoyo de las sociedades y de la cultura, de la política, de la gente, de los científicos y de los ecologistas para poder establecer las reglas del juego que puedan ser equitativas para todos y que nos permitan llevar estos engranajes por el camino en verde. El camino que está en verde dentro de esta gráfica es aquel camino que nos va a permitir tener un futuro mejor para nosotros mismos y para las siguientes generaciones, que es uno de los, es uno de los pactos éticos en las Naciones Unidas. Caso contrario, si no hay un buen acuerdo entre las sociedades, los actores políticos, las empresas, etcétera, corremos el riesgo de tener un escenario en amarillo que no es el más adecuado o llegar a un escenario en rojo que significaría parte de la extinción de la vida en la Tierra. Con ello, con estos puntos y datos sobre cambio climático y el informe IPCC, me gustaría hablarles de un tema que lo he estado tratando desde hace prácticamente más de 6 años, y es ir hacia una energía sustentable. Energía sostenible, energías verdes, energías renovables, como muchos los llaman, y que se ven de diferentes formas y que casualmente el Perú es muy rico en este tipo de recursos. Un poco para hacer historia de cuáles son los hitos de la energía renovable en el Perú, y acá el profesor Gamio ha sido parte de estos hitos en cuanto a lo que es energía renovable y tener el decreto legislativo 1002 en el año 2008 que hace posible el desarrollo de las energías renovables en el Perú. Creo que le debemos mucho esfuerzo a él y al trabajo que tuvo estos años durante su gestión en el Viceministerio de Energía. Paralelamente tenemos otros hitos en materia de energía renovable en el Perú, que son las subastas de energías renovables. La primera subasta se dio entre el 2009 y el 2010, la segunda en el 2011, la tercera en el 2013 y la cuarta y última subasta entre el 2015 y 2016. ¿Qué son las subastas? Son una forma de poder atraer energías renovables a través de concursos a entidades privadas que han ofertado un precio de energía y toda una serie de condiciones técnicas que ha sido evaluada por el Ministerio de Energía y Minas y también por otras entidades externas, y aquellas que han dado la mejor propuesta han sido licitadas como parte de la subasta. A lo largo del tiempo, entre el 2009 y el 2016, que es que podríamos poner entonces un margen en lo que son subastas de energías renovables, el precio de la energía renovable ha reducido. Y eso lo pueden ver en la gráfica de abajo, en el que empezamos con un precio bastante alto de energía solar, que es $221.1 por megawatt hora, y que baja en la cuarta subasta a $48 el megawatt hora. Una situación parecida ha tenido la energía eólica, biomasa hidroeléctrica y biomasa de residuos agroindustriales. Además de ello, esto estamos contando solo hasta el año 2016, que fue la primera. Además de ello, tenemos dos escenarios que son favorables para las energías renovables, y es la masificación de la tecnología. Estamos viviendo en años donde la tecnología se renueva tan fácilmente que se abarata. Es decir, que todo lo que son insumos para energía solar, eólica, entre otros, cada vez es más barata, y es decir, que los costos de inversión para plantas de generación renovable también serían menos costosas. Y otro punto que debemos de tomar en consideración son los efectos del COVID. Con los efectos del COVID también se ha visto una clara reducción de la polar. Denme un segundo. Y veamos un poco lo que es el potencial energético renovable en el Perú.
tuve la suerte de haber encontrado estos 4 mapas que me parecen precisos y bastante agradables para la exposición de hoy. Y tenemos que reconocer que el Perú es bastante rico en potencial energético renovable, no solo en hidroeléctrica, sino también solar, en eólica, en geotermia, en mareomotriz, entre otros. Por años, por muchas décadas, el Perú se ha considerado un país hídrico. Las fuentes, prácticamente el sistema interconectado nacional ha sido sostenido por fuentes hídricas. Y ya a partir del 2003 que nace el gas de camisea, el Perú se convierte en un país 50% hídrico, 50% gas natural. Hasta las épocas del 2009-2010 que se introducen las energías renovables. En el Perú no solo tenemos hidroeléctricas, es decir, potencial hídrico, sino también tenemos un gran potencial solar y sobre todo me gustaría que podamos ver el primer mapa de la izquierda y nos situemos en la parte sur, la parte que está más en rojo. El Perú se encuentra en un anillo de potencial solar energético renovable más poderoso del mundo que lo comparte con Chile y con Bolivia. Poder explotar este tipo de recurso en lo que son las regiones de Tacna, de Moquegua, Puno, etcétera, es fabuloso no solo para los efectos del cambio climático, sino también para la economía peruana. En cuanto a potencial eólico, tenemos un potencial de casi 23 gigawatts de potencia instalada que podríamos instalar. Y tenemos 2 alternativas en generación eólica, que es la generación onshore y la generación offshore. La generación onshore está destinado a lo que son a lo que es energía eólica en tierra, lo que vemos los parques eólicos de Guaira, Tres Hermanas, en el norte está Talara, etc. Y la energía eólica offshore es aquella que se pone en los mares. Es el ejemplo que les puse en la primera foto de presentación, la que les conté del modelo escocés. Ese es un modelo offshore. En cuanto al Perú, debido a la regulación, solo tenemos posibilidad de explotar energía eólica onshore. Y los lugares más propicios para esto es el norte del país, Piura, Lambayeque, parte de la región de Cajamarca. La región de Ica es un polo energético interesante y altamente explotable, no solo para el recurso eólico, sino también para el recurso solar. Además que es un polo industrial. Y tenemos también un potencial de residuos biológicos interesantes en la selva del país. La selva del Perú es uno de los lugares de más difícil acceso de electricidad y que más difícilmente ha podido acceder a la electrificación nacional. Pero esto puede ser de alguna forma repelido a través de lo que es la biomasa. Y por último tenemos el último mapa de la derecha, que es el de potencial geotérmico en el Perú. La geotermia en el Perú aún está en estudio, pero al parecer, por lo que los indicios y los estudios demuestran, puede también ser una fuente energética muy importante, sobre todo para la sierra central y sur del país. Estamos viendo que las regiones más pobres de este país son aquellos más ricos en recurso energético renovable. Este es un poco el contexto actual de la energía renovable en el Perú y me agradó ver el mapa el gráfico de la izquierda que está en los compendios de Ocinermin por si alguien quiere leerlo más a fondo y nos indica cuánto ha sido la proporción de participación de generación eléctrica de acuerdo a cada fuente a lo largo de los años, desde 1997 hasta el 2018. Solo hagamos este juego. En 1997, el 87% de la generación eléctrica venía por fuentes hídricas. Ya teníamos la central hidroeléctrica del Mantaro construida en sus 3 etapas y un 13% venía por recursos de diésel, carbón, entre otros. El diésel tuvo una generación un poco más alta porcentualmente durante el año 2004, pero poco a poco el gas natural también empezó a hacerse espacio dentro de la generación peruana. Hasta llegar a los años del 2014 y 2015, en los que pareciera que estábamos compartiendo un 50-50 entre fuentes hídricas y gas natural, y a la vez ya estaban entrando a la matriz energética las fuentes eólicas, mini hidroeléctricas, solares, etc.
Y otra vez el año 2016 y 2017 contamos con un 3% de generación por diésel, carbón, entre otros. Haciendo un poco de estudios entre qué ha sido por qué ocurre estas situaciones, es que a partir del 2016 hubieron leyes y hubo fomento a lo que es la industria de los hidrocarburos. Cosa que, si bien también tenemos riqueza de hidrocarburos en el Perú, no deberían de ser tan, a opinión personal, no deberían de ser tan priorizados como deberían de serlo las energías renovables. A la actualidad, tenemos un 7.2% de matriz energética conformada por fuentes energéticas renovables, dentro de las cuales un 2.9% es energía eólica, 2.5% mini hidroeléctrica, 1.5% solar y 0.3% biomasa. Del resto, 55% es generación hídrica y 37% gas natural y casi un 1%, muy, muy bajo, felizmente, el uso de carbón y diésel. Estos son gráficos resúmenes, cuadros resúmenes de lo que fueron las subastas de energía renovable, es decir, qué plantas solares o cuántas plantas de energía renovable se construyeron o fueron adjudicadas en cada subasta. Para el año 2009-2010, que fue la primera subasta, se adjudicaron dos centrales de biomasa, 13 eólicas, 4 solares y 17 mini hidroeléctricas. Las eólicas, Nique, Marcona y Talara, que los que fueron al norte quizás pudieron verlas, y las centrales solares más conocidas son Tacna Solar, Panamericana Solar, Repartición y Moquegua Solar, si más no me equivoco. En lo que es la segunda subasta, es una subasta muchísimo más interesante porque entra una de las centrales eólicas más grandes hasta ese momento, que es la central eólica Tres Hermanas, que se encuentra en una locación bastante especial, que es uno de los lugares con mayor potencial de vientos del país. En cuanto a la tercera subasta, se priorizó la adjudicación a proyectos de mini hidroeléctricos que a tecnología solar o eólica. Y la cuarta subasta, ya para el 2016, es la subasta más interesante hasta el momento porque nos da las plantas solares y eólicas más grandes de este país. En solar, Intipampa por Engie y la central solar Rubí con 144.5 megawatts de instalación que lo llevó a cabo en el Perú. Y en eólicas tenemos la central eólica más grande de este país, que es Guaira, con 132.3 megawatts, y Guambos y Dunas, que han estado con retrasos, están en Cajamarca, pero su instalación fue dada en el año 2020 en media pandemia. ¿Qué otros escenarios tenemos en transición energética? Ya para pasar al siguiente punto que quiero comentarles. Tenemos puntos como la generación distribuida. La generación distribuida es un concepto en el que podemos utilizar energía de diferentes fuentes. Y eso hace que podamos no solo ser dependientes de una fuente energética, en este caso, digamos, la red pública que utilizamos en nuestra casa, sino que también podríamos autogenerar energía renovable, podríamos tener un par de paneles en nuestras casas para no sé, para nuestras duchas o para ciertos dispositivos electrónicos y que a la vez también podríamos vender esa energía a la red. Ese modelo todavía no se está dando a manera sustancial en este país, es algo que todavía no se ha desarrollado a fondo. Y acá hay dos situaciones bastante interesantes con las que he estado trabajando últimamente. Y es que, digamos, pongamos una industria que genera energía solar y no toda la energía lo utiliza. El sobrante de energía lo podría vender a la red pública y con eso generar ingresos. Y el segundo modelo sería autogenerar su propia energía y el sobrante utilizarlo en horas donde no haya sol, y es decir, no haya producción solar. Es una situación bastante interesante y que masificaría el uso de energías renovables, abriría puertas a que el sector privado también se anime a autogenerar y no solo depender de los contratos de energía. Y en el caso de la electromovilidad es otro punto muy interesante en este país, que es
territorio virgen, por así decirlo. Considero que Chile ya tuvo avances excepcionales, no solo en introducir vehículos eléctricos, sino también en introducir carriles de electromovilidad. El carril de electromovilidad en Chile abarca desde Valparaíso, hacen conexión con Santiago y llega hasta Concepción. Y es un buen trecho, son una buena cantidad de kilómetros donde las personas comunes y corrientes como nosotros pueden hacer uso de energía de electromovilidad, y también ya lo están llevando a campos industriales. En nuestro país, la matriz de energía para el consumo para el consumo de transporte está dado por un 45, casi 46% por petróleo, por gas natural en un casi 23%, por hidroeléctricas en un 25, 26% y lo demás por carbón y renovables. Esto es bastante preocupante porque tener un 45% de matriz energética para transporte proveniente de petróleo significa emisiones de carbono bastante altas y significa que es un punto que tratar y que resolver lo antes posible. Asimismo, vemos que más del 58% de lo que es la flota eléctrica en Lima y el Callao se lo lleva el transporte regular, el 31% los taxis, y los porcentajes están divididos en corredores viales, metropolitano y línea Metro 1. El transporte regular también es un punto fuerte, el cual debe ser migrado, por lo menos quizás no a una movilidad eléctrica, por lo menos a una movilidad híbrida, que es un paso por lo menos a la descarbonización del sector transporte. Estas son situaciones que quizás no se van a darse de la noche a la mañana, no se van a darse solamente porque el Estado lo haga. Necesitamos que se una muchísimo el sector privado y las universidades. Y con ello doy inicio a un sector que realmente puede cambiar y puede liderar la transición energética en este país y en América Latina, y es la minería sustentable. Usualmente cuando he dado otro tipo de charlas sobre minería sostenible, he empezado con una historia, y es volver 500 años en el tiempo, a una tarde del 15 de noviembre de 1532, cuando Francisco Pizarro y más de 100 españoles llegan a la ciudad de Cajamarca. Ese día, Atahualpa es encarcelado, y desde su encarcelamiento se da cuenta que los españoles tienen gran interés por los metales preciosos. Y es por ello que Atahualpa, en medio de su encarcelamiento, idea una solución de rescate: conseguir y recolectar todo el oro y plata posible para negociar su libertad. Es así que el Inca Atahualpa da los 2 cuartos de oro y plata a los españoles, y esa cantidad de piezas de oro y plata, de metales preciosos, es llevada a la corona española. Es alrededor de 6 toneladas de metales que fueron llevados a España, que no todas fueron fundidas, algunas fueron algunas de ellas se quedaron por la belleza de la orfebrería. A pesar de ello, Atahualpa fue traicionado y fue ejecutado por un garrote por orden de Francisco Pizarro. Según la creencia popular cajamarquina, Atahualpa fue degollado en la plaza de Cajamarca en agosto de 1533. De esta historia del rescate de Atahualpa nace la idea y el sentimiento del peruano respecto a los minerales. La historia de los minerales y la relación y el sentimiento que tenemos los peruanos con la minería es una dicotomía de amor y de odio. Amamos los minerales porque forman parte de la columna vertebral de la economía peruana, pero la odiamos porque también han significado por muchos años un origen de inequidades sociales y de destrucción ambiental. Hoy en día, la recaudación de impuestos a la renta por cada sector, sobre todo en el sector minero, equivale al 33%, que es la mayor recaudación en todo el país. Los últimos informes indican que el 14% del PBI nacional proviene de la minería,
y 47% de las ganancias mineras se van a los gobiernos regionales para trabajos de infraestructura, de servicios públicos, etc. Pero a la vez tenemos otra cara de la moneda, que muchos lugareños y muchas poblaciones reclaman a las empresas mineras por contaminación de aguas, de suelos, por carencia de acceso a servicios básicos y por condiciones de pobreza en lugares con riqueza minera. Asimismo, también estamos viviendo, sobre todo en las regiones de Madre de Dios y en la Rinconada en Puno, situaciones de minería ilegal que destruyen los ecosistemas, generan situaciones de pobreza y de falta de dignidad a los derechos humanos de niños y de mujeres. Entonces, ¿qué hacemos con este problema? ¿Qué hacemos con este amor, con este recurso económico que tan bien nos hace, pero que a la vez conduce a inequidades sociales y a destrucción de los ecosistemas? En medio de estos 3 años que he estado trabajando en el sector minero, he recurrido a situaciones en las que me he detenido a comparar los recursos energéticos renovables con los recursos mineros del Perú. Y saqué algunos mapas como el que ven en este momento, que en la izquierda tienen el mapa solar del país y en la derecha tienen el mapa de las concesiones mineras del Perú. Casualmente, los lugares donde hay mayor concentración de concesiones mineras que están encuadradas aquí, son los lugares donde hay mayor potencial solar en este país. Es decir, que estas locaciones son ricas en 2 tipos de recurso, en recurso minero y en recurso energético renovable, en este caso solar. Veamos el siguiente caso, en lo que es recurso eólico. Tenemos 2 regiones con mayores recursos eólicos en el país onshore, que son las zonas del norte de Piura, de Lambayeque y de Cajamarca, y también parte de Ica. Casualmente también tenemos concesiones mineras en Piura. Casualmente, uno de los polos económicos e industriales mayores en nuestro país está en Ica. Es decir, tenemos riqueza industrial y minera y también coinciden con la riqueza eólica. Pero veamos un poco más allá. Como productores de minerales, somos pioneros en el mundo. Tenemos los índices más altos de producción minera en el mundo. Somos sextos productores de oro, segundos de plata, segundos de cobre. Y debo actualizar este PPT para decir que en este momento somos segundos productores de estaño en el mundo. Pero ¿qué pasa con producción energética renovable? No tenemos Japón, China, Estados Unidos, lugares que casualmente no tienen el mismo potencial energético renovable que nosotros sí lo tenemos. Pero nosotros a las justas alcanzamos un 5º puesto en producción energética renovable, pero solo a nivel de América Latina. Por delante de nosotros se encuentra Chile, se encuentra Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, etc. Por favor, bien, me encantaría que podamos ver el gráfico circular de abajo, que es la demanda energética nacional, que quizás es la gráfica más importante de toda esta exposición, que es la demanda. ¿Quiénes necesitan más energía en este país? Prácticamente el 57% de la necesidad energética del país se va a los sectores de industria y minería. Solo el 23% es demanda energética residencial, es decir, nosotros que vivimos en nuestras casas. Comercial 18% y alumbrado público 2.4%. Quienes consumen más energía en este país es el sector minero y el sector industrial, y que son los que emiten mayores emisiones de carbono. Entonces, ¿por qué el liderazgo de la transición energética no inicia por este sector? Por este sector que necesita más energía y que emite mayores emisiones de carbono, que además podría ser un buen ajuste en los bolsillos de estas industrias mineras o de otro tipo. ¿Qué objetivos tendrían los recursos energéticos renovables en la minería? Primero, el primer
la primera meta, que es una meta energética, es asegurar el suministro eléctrico. Usualmente en los sectores mineros del país, la energía proviene de la red pública o por generadores diésel, es decir, consumo de petróleo, que encima genera porcentajes bastante altos en la huella de carbono. Necesitamos optimizar, otra meta es optimizar el consumo eléctrico, es decir, saber realizar una reingeniería del suministro eléctrico e implementar prácticas de eficiencia energética. A nivel económico, las energías renovables reducen los costos de OPEX, de operación y mantenimiento, quiere decir. Y este es un punto muy importante porque a cualquiera de ustedes que seguramente están trabajando en la industria energético renovable o quieren meterse a trabajar en energías renovables, les van a decir, las energías renovables son muy caras. Y es cierto, en inversión puede ser más cara que firmar un PPA, que firmar un contrato de energía con una generadora, pero tienen que revisar los costos de operación y mantenimiento anual. Una planta solar puede llegar a costar, no sé, lanzo un número, $300,000 al año en operación y mantenimiento, pero esa misma cantidad de energía dada por diésel o por petróleo costaría más de $10 millones al año. Saquen sus cuentas, cualquier empresa va a querer ahorrar un poco de dinero. Ese ahorro de dinero puede transformarse en oportunidades de innovación, de generar mejores prácticas, etc. Existen también objetivos corporativos o metas corporativas. En el caso de la empresa en la cual laboro, de Minsur, tenemos una meta corporativa que es contribuir con las regulaciones del ICMM, que es el Consejo Internacional de Minería y Metal. ¿Qué ocurre en este momento? Estamos tomando el cambio climático de una forma tan severa y tan importante que necesitamos comprar suministros para la actividad minera a empresas que también tengan actividades climáticas, que tengan políticas y regulaciones climáticas. Y también el mineral se ofrece a aquellas empresas que tengan una regulación climática. Por otro lado, si una empresa minera o industrial oferta sus productos en el mercado internacional, probablemente sea más favorita para que compren sus productos aquellas que han tenido energías renovables o algún tipo de acción climática dentro de su cadena de valor. Y como metas también de cambio climático se encuentra la reducción porcentual de la huella de carbono por cada año y contribuir con diferentes acciones climáticas y de transición energética. En el anterior slide hablé muchísimo sobre huella de carbono. La huella de carbono es un tipo de medición que te permite entender y conocer cuántas emisiones de carbono emites al año. Todos emitimos huella de carbono, todos emitimos este tipo de gases de efecto invernadero. La huella de carbono se divide en 3 alcances, o ha sido la forma tradicional, ha cambiado en los últimos meses. El alcance 1 son emisiones directas, aquellas que puedes controlar, que vienen de fuentes propias. El alcance 2 son emisiones indirectas, que vienen a ser emisiones provenientes del consumo energético, y el alcance 3 son emisiones que no puedes controlarlas. Usualmente, los sectores industriales y mineros tienen las mayores emisiones de carbono en alcance 1 y alcance 2. Es decir, que para reducir las emisiones de carbono necesitamos migrar nuestras actuales fuentes energéticas, es decir, la red pública tradicional y los generadores diésel, y en alcance 1 también tratar de migrar a la maquinaria, la movilidad, etcétera, de una movilidad o maquinaria tradicional a petróleo a una eléctrica. Esto es un pequeño ejemplo de lo que les comentaba. Las partes en celeste son alcance 1, emisiones directas, que son casi un poquito más de la mitad del pie, y casi otro 50% son las emisiones provenientes del consumo de electricidad. Parte de la acción climática en la minería y la industria proviene del sector de energía. Con ello, abro un nuevo capítulo
un poco también enlaza algunas palabras del profesor Gamio y que es parte también de las enseñanzas que me dio mientras fui su asesorada en tesis, y es buscar la reconciliación social, encontrar mejores formas de poder trabajar unos con otros, no solo el Estado, no solo la industria, sino las personas que estemos en las zonas urbanas, que estemos en las zonas rurales, etc. Y para ello hay ciertos mecanismos de mejorar la electrificación en nuestro país. Y si bien actualmente ya estamos cerca del 98-99% de electrificación en el Perú, aún falta más de 1 millón de personas, por así decirlo, que posean el suministro eléctrico en su hogar. Eso es un gran número. Se debería suponer que todas las personas tengan luz en sus hogares para no solo iluminarse, sino también para estudiar y para poder realizar otro tipo de actividades productivas. Pero una forma de llegar más fácil a estas comunidades de difícil acceso o que son muy pobres o que se encuentran en lugares muy recónditos es a través de las obras por impuestos, o que comúnmente se llama OXI. A través de obras por impuesto, una empresa puede detectar una comunidad o una locación que no tiene acceso al servicio de electricidad, puede ir a hablar con el Ministerio de Energía y Minas, realizar toda una serie de formulaciones para poder ejecutar un proyecto de electrificación en el lugar. A cambio de ese proyecto de electrificación, la empresa es condonada del impuesto a la renta. Es una alternativa que ya muchas empresas lo están utilizando en este país, y no solo para obras de servicio de electricidad, sino también de agua y de alcantarillado. Así que es una forma también de poder acelerar la dignificación de la vida en nuestro país y de llevar luz en los hogares. En cuanto a lo que son obras por impuesto por OXI, se puede realizar de 3 formas: a través de la conexión de red pública, lo que usualmente tenemos en nuestras casas, a través de construcción de mini grids, sobre todo cuando las casitas de la locación están muy juntas y pueden utilizarla de manera simultánea, o lo que es lo que comúnmente vemos, los sistemas fotovoltaicos domiciliarios in situ, que es uno por familia. Bueno, ya un poco para terminar, algunas limitaciones en lo que es la transición energética es que aún tenemos un conocimiento limitado de lo que son los recursos energéticos renovables y sobre todo cómo implementarlos y cómo poder realizar reingenierías en las industrias, en las empresas, etc. En cuanto a lo que hemos estado conversando, hay una competencia bastante interesante y son los contratos de energía ya pactados con las generadoras. Es una situación que la vi de forma personal la semana pasada, y es que a veces las empresas están un poco limitadas de autogenerar, es decir, de poder llegar a ese punto ideal de generación distribuida, porque también las empresas generadoras están construyendo sus plantas de energía renovable o ya tienen, y lo único que quieren es buscar empresas para vender PPAs, que son acuerdos de compra de electricidad. Tenemos aún bases legales débiles en lo que es energías renovables y cambio climático, sobre todo para autogeneración e inyección a red. Y aquí debería de incluir un punto adicional. Deberíamos considerar una política de cambio climático transversal a todos los sectores del país. No solo cambio climático para una mina o cambio climático para las empresas energéticas. El cambio climático debe estar impregnado en cada sector, punto de desarrollo de este país, sea educación, salud, telecomunicaciones, políticas, etc. Tenemos un retorno de capital lento, sí es un poquito más lento que digamos, otras fuentes energéticas tradicionales, y la mentalidad poco favorable a las energías renovables. A lo largo de estos años he recibido comentarios sobre las renovables que realmente me han llamado mucho la atención, y me han llamado más la atención cuando venían de altos funcionarios de este país. Comentarios como que las energías renovables no sirven, son intermitentes, el cambio climático no existe.
Si empezamos a tener esa mentalidad, no vamos a poder llegar a ningún lado. Necesitamos exigir a nuestros políticos, a nuestros funcionarios públicos que trabajen transversalmente en cambio climático y en transición energética. Y tienen que creer esto, tienen que informarse y tienen que estar conectados con los diferentes acuerdos mundiales que el Perú tiene actualmente para combatir y mitigar los efectos del cambio climático. Por último, con esto ya cierro y para cerrar la historia de Atahualpa que hace un rato les conté, esta foto es del Pasco Cooper Corporation en las primeras décadas del siglo XX y hablo sobre historias interconectadas. Las primeras décadas del siglo XX fueron décadas bastante exquisitas para el desarrollo energético y el desarrollo minero. Ambos sectores productivos estaban recién nacientes y creciendo en el Perú. Recién teníamos la primera central térmica, que es la central térmica de Santa Rosa, acá en Lima, y también se estaba explotando algunas minas, una de ellas estaba en Pasco. Y la Pasco Cooper Corporation hace que se instale energía eléctrica justamente para la actividad minera. Lastimosamente, esa instalación eléctrica solo sirvió para la actividad minera, pero se olvidó a la población que era de Pasco. Y asimismo, la energía pudo hacerse un mayor paso en el desarrollo a lo largo de los años gracias al desarrollo minero. Energía y minas está estrechamente conectado. Una no puede caminar sin la otra. Es por eso que quizás en ese momento la historia se interconectó para poder desarrollar ambos sectores, lastimosamente con inequidades sociales y con pasivos ambientales que ahora que ahora repercuten. Pero quizás es un nuevo momento para interconectar ambos sectores, pero interconectarlos para tener soluciones de cambio climático. Ambos sectores pueden unirse para liderar no solo la transición energética, sino también para poder mitigar los efectos del cambio climático y tratar que la elevación de la temperatura en la Tierra no se eleve más de 1.5 grados centígrados. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Swami. La información proporcionada ha sido muy valiosa, excelente presentación. También en el chat le están felicitando. Y agradecemos realmente su presencia. Bueno, ahora daremos pase a la sección de preguntas y para ello primero vamos a resolver las preguntas que hicieron en el primer bloque al doctor Gamio y me confirma si está por ahí. Ya lo vi. La primera pregunta es la siguiente. Con la transición energética hay empresas que se ven amenazadas. ¿Cómo hacer que esas empresas que ahora dominan la demanda, ejemplo gasolina, petróleo y similares, apoyen la transición energética? Estoy contento de haber escuchado a Swami. Se nota que no he perdido el tiempo apoyándola desde que era estudiante en la Universidad Católica y creo que como mujer y como profesional va a llegar muy lejos y espero ser en eso el mejor brujo del Perú y de verdad felicitaciones que la mujer peruana sea protagonista del desarrollo sostenible. Perdónenme esta expresión personal. Vamos al tema de la pregunta. Las empresas, hay de todo en la tierra del Señor. Hay quienes sí se han comprado la tarea de cambiar y están haciéndolo de manera extraordinariamente bien. Yo en las cumbres mundiales de cambio climático en las que he participado, en donde veía más resultados era en la reunión de empresas privadas. Las empresas privadas eran mucho más ejecutivas en trasladar en números y en resultados concretos su compromiso de huella de carbono. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú, cuando a mí me tocó ser viceministro, éramos 4 marcianos, así nos llamaron, por traer el marco promotor de las energías renovables. Éramos casi non gratos. Pero después se ha demostrado que no era un tema de moda, no era un tema de capricho, sino que respondía a una visión de largo aliento para que el Perú
tenga capacidad de resiliencia frente al cambio climático y logre finalmente la promesa de la vida peruana con un desarrollo equilibrado y limpio. En el fondo, ese es el objetivo que se quiere lograr. Y tenemos, como muy bien ha dicho Swami, el potencial, y la minería está hoy marcando un hito. Yo cité el caso de Quellaveco, ella nos está hablando de Minsur. Estamos frente a verdaderamente un cambio en marcha que es extraordinario. Pero hay empresas que no se compran este enfoque. Hay empresas que hacen lobby para resistir al cambio. Y frente a la crisis de política, la debilidad de los gobiernos, la falta de estabilidad de los funcionarios, la falta de capacidad, conocimiento, experiencia, trayectoria por la improvisación, todo eso debilita al Estado. Y al final los lobbies temporalmente derrotan el planeamiento de políticas públicas de largo aliento. Entonces yo no puedo negar la existencia de lobbies, que nos hacen mucho daño, no solo en el Perú, en América Latina. Prueba de ello es todas las cosas que han salido a luz a raíz de los grandes casos de corrupción. Es una triste realidad que tenemos que cambiar. Pero yo me apoyo en la conciencia de los jóvenes que son tolerancia cero con la corrupción, como dicen los estudios que se hacen de opinión pública. Necesitamos recuperar la dignidad de la política. Necesitamos hacer que la política vuelva a ser una actividad de servicio al ciudadano y que no sigamos siendo piratas de nuestro propio país. Creo que se puede lograr que las empresas diversifiquen su matriz energética, paulatinamente cambiando hacia energías renovables, que no solamente sea un discurso, sino que sea realmente una transformación con metas tangibles, que se incorpore al presupuesto de la República, que lleguemos a tener el 2050 una matriz mayoritariamente a base de energías renovables. Y creo que lo podemos lograr. Lo último, muy importante, es que al mismo tiempo nos permite un desarrollo equilibrado del país, porque las energías renovables están mucho más cerca de este concepto de descentralización de la economía, por el lugar donde se encuentra, por el hecho de que abaratan los costos de transmisión, porque están cerca de los grandes yacimientos mineros. Ese es un milagro maravilloso de la vida. La geotermia se superpone con los proyectos mineros más importantes del país, la energía solar lo mismo. Entonces, como bien ha dicho Swami, podemos hacer que la huella de carbono en el Perú sea un valor añadido a una minería sostenible, pero también a una industria sostenible, a un transporte sostenible. Y para eso necesitamos acción concreta. Y tenemos hoy, en la crisis que vivimos, la oportunidad brillante de hacerlo. En lugar de devolver el peaje, devolver el selectivo al consumo, dar un fondo de estabilización que no llega al usuario final, y por último, tener problemas de una flota vieja, comprometer todos esos recursos para que haya flota nueva, flota que contamine cada vez menos, que utilice energía limpia y que dé un mejor servicio al ciudadano. Todo eso se puede lograr si hacemos este cambio. Y los números no engañan. Swami ha sido muy clara en eso. Sumamos y restamos y los números favorecen a las energías limpias. El cambio está a nuestro alcance. No hagamos que el Perú pierda esta oportunidad. Ya no es como decir que vamos a reconstruir el país después de la Guerra del Pacífico. No, el calentamiento global, lo ha dicho Swami, significa, si no reaccionamos, la desaparición de la vida humana. El planeta va a seguir, pero la vida humana se juega la vida. Excelente respuesta, doctor Gamio. Vamos a continuar con la siguiente respuesta y con la siguiente pregunta, disculpen. Y es, ¿qué opinas sobre la generación distribuida a partir del recurso hídrico? ¿Me preguntan a mí o a Swami? A usted, sí, a usted primero. Bueno, ella ha sido muy clara en decir que es un cóctel de energías renovables, el concepto de generación distribuida. El tema es que es a pequeña escala.
Es la revolución del consumidor que se vuelve al mismo tiempo productor. En el Perú no sé qué miedo hay. Hay dos leyes de la República que se han dado. Primero el 2006, luego el 2015. Se ha prepublicado un proyecto, se atendió 1000 consultas, 1000 sugerencias, y al final, ¿qué lobby extraño hizo que no se aprobara el reglamento de generación distribuida? Y hoy estamos en Roche, en América Latina, porque varios países ya están en plena ejecución de la generación distribuida, y el Perú, ¿dónde está? Es urgente cumplir. Yo por eso apoyo a los estudiantes que de manera organizada han hecho peticiones administrativas y han enviado sendos documentos a distintas instituciones del Estado diciendo que la ley no es un saludo a la bandera, la ley está para ser cumplida. Y hay que desarrollar sistemas que conlleven, por ejemplo, en la Amazonía, una utilización entre la pequeña caída de agua a base de los residuos forestales, los residuos agrícolas, la basura, todo aquello que permita aprovechamiento de la bioenergía y la energía solar. Se podría hacer que la historia de Iquitos, el centro más caro de consumo eléctrico del país, la generación más cara en Iquitos con diésel, se reduzca en el corto plazo a la mitad. Así de claro y contundente es el poder del análisis costo-beneficio de las energías renovables. Hoy Iquitos es hiperdependiente del diésel y es el primer sistema aislado del Perú. Ese es el gran reto. Y cuidado, que acaban de pagar un estudio para hacer una línea de transmisión desde Moyobamba hasta Iquitos, atravesando 650 kilómetros de bosques primarios. Es absurdo, no podemos hacer con una mano y deshacer con la otra. Eso significaría un impacto tremendo sobre el patrimonio natural, que es la política que defiende el Acuerdo de París y que la que los peruanos tenemos que defender. ¿Cómo vamos a hacer una carretera de penetración, que es la línea de transmisión, si podemos con energías renovables dar calidad, precio y confort sin necesidad de maltratar lo que nos queda de patrimonio natural? Entonces, ahí hay una situación que tiene que corregirse, de la mayor importancia, y el Ministerio de Energía y Minas tiene que tener un compromiso claro con el Acuerdo de París. Súper claro. Gracias, doctor Camio. Antes de pasar al bloque de Swami para resolver las preguntas que también tenemos en el chat, me gustaría saber si tiene algunas, últimas palabras que quisiera darle a los jóvenes que nos están escuchando el día de hoy. Que es muy importante que acabemos con eso que la dictadura de derecha o izquierda en el Perú fomentó, que es que despreciemos la política. Si tuvieron algo, Velasco y Fujimori fue eso. Le enseñaron a la gente a mirar la política como que siempre es mala y engañosa. Eso es equivocado. La política puede ser la más digna de las actividades. Y si dejamos a los últimos de la clase en la política, ya vean ustedes lo que pasa. Entonces, el Perú necesita a los mejores políticos de todas las tiendas y colores, pero con una sola bandera, la del Perú. Y con tolerancia y respeto, sumando talentos y con valores, vamos a sacar adelante al Perú. Algo que aprendí y vi en Francia es que la izquierda y la derecha todos pasan por la misma escuela tecnocrática. Ya hay una izquierda completamente nueva que ha aceptado que el muro de Berlín cayó. Vietnam y China, que están liderados por partidos comunistas, promueven la inversión y promueven el desarrollo de los emprendimientos y dan seguridades a la inversión, porque sin inversión no hay trabajo y no hay que América Latina. Tenemos que hacer que madure nuestra izquierda, que madure nuestros políticos, que sean más cuidadosos en cuanto a la ética pública, y solo así vamos a lograr que las políticas como la de energías renovables cumplan su cometido. Si no, vamos a seguir con el drama de un país cuya gente, que tiene la oportunidad y el privilegio de ser educada, actúa como pirata de su propia tierra. El pirata que traicionó la palabra empeñada con el Inca, porque se supone que llegaron a un acuerdo, incluso entre que se case con él, para que hagan familia, para que hagan tronco, y miren ustedes qué pasó. Terminó muerto el Inca
Y ahí empezó la leyenda negra que tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la importancia de hacer las cosas bien. Tenemos que agradecer que el Perú ahora es mestizo, que tenemos todas las fuentes de la cultura hispanoamericana en nuestra sangre, en nuestra manera de ver el mundo, pero también tenemos necesidad de aceptarnos todos, de valorarnos, de respetarnos, acabar con la sociedad de castas y ir a una promoción del talento, y hombres y mujeres en igualdad de condiciones construir ese país renovable y sostenible que todos soñamos. Gracias. Súper valiosas todas las palabras, doctor Pedro Gami. Ahora vamos a continuar con las siguientes preguntas para el bloque de Soy Pérez. Y la primera sería, ¿el Perú estaría preparado para la generación distribuida? Y si podríamos luchar con la curva de Pato. Esa es una pregunta que nos mencionan. Muy buena pregunta. Voy a empezar con la curva del Pato. Ya, y creo que debí de poner una lámina extra que la tengo por ahí, no la encuentro en ese momento. Y hay dos soluciones bastante interesantes y que ya se están dando. Lo primero que es el almacenamiento de energía. Usualmente la energía solar empieza a producir entre las 6 y 7 de la mañana, depende mucho de la locación, y termina su producción, digamos, 6 de la tarde. El máximo pico de producción energética solar se da entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Usualmente son esas las horas donde hay sobrantes de energía. ¿Qué hacer con esa energía? Uno es el uso de baterías, pero las baterías hay una oposición que son caras, que se necesita desarrollar todavía la industria del litio y bueno, en el caso de que se pueda utilizar baterías es una opción bastante interesante. En los últimos años vi tecnología de baterías inteligentes que no solo hacen almacenamiento de energía solar, sino también que realizan peak shaving. Peak shaving es un proceso en el cual la energía solar o la energía acumulada se utiliza en las horas puntas. La hora punta para nosotros es entre 6 de la tarde y 11 de la noche y son las horas donde la energía cuesta más. Entonces, durante esas horas donde no hay producción energética solar y es más cara su utilización, se hace uso de ese sobrante que ha sido almacenado en la batería. Otra situación bastante interesante y que ocurre específicamente en Ica es la hibridación, es decir, empezar a utilizar energía solar cuando hay energía solar, energía eólica cuando hay eólica u otro tipo de energía renovable y así empezar a diversificar más la matriz. En el caso de Minajusta ocurrió este caso, que la energía solar empezaba su producción a las 7 de la mañana, tenía sus picos a las 12, 1 de la tarde y empezaba a bajar a las 4 o 5 de la tarde. Y las eólicas tenían una producción que contrarrestaba todo ello. Empezaba una producción bastante alta a las 3 de la tarde, tenían sus picos en la noche y a las 6, 7 de la mañana empezaban a bajar los vientos. Es decir, ambas energías se complementan. Y si eso podemos llegar a conformar complementos de energías, no importa la fuente, con tal de que podamos hacer lo más diversificada y sostenible posible, bienvenido sea. En el caso de la generación distribuida, doy fe a la respuesta del profesor Gamio. A veces más es un problema de regulaciones, problemas de legislaciones en el Congreso, de lobbies, que no permiten que hayan leyes con la misma empresa. ¿Podríamos tener una situación de generación distribuida? Sí. Si existe la ley, existe la oportunidad de que una empresa pueda autogenerar. Pero también aquí hay un lobby con las generadoras. Es una situación en que las generadoras empezarían a perder clientes y no les conviene mucho. Entonces también considero que parte del lobby y parte de la limitación que en este momento tenemos en cuanto a generación distribuida va por ese lado. Buenísimo. Ahora Alex nos realiza otra pregunta. Primero la felicita por todo lo que le enseñó en la conferencia. Dice, ¿qué opina de la tecnología de almacenamiento de energía
ya que actualmente es el problema en energías renovables y convencionales. Y también sobre el uso de autos eléctricos en Perú, ya que actualmente Tesla domina el mercado, pero sería bueno tener una planta de manufactura de esa empresa. Ok, la primera pregunta sobre las baterías es similar a la que anteriormente ya dije. La tecnología de baterías, sobre todo para energía renovable, está cada vez más en crecimiento, cada vez tiene mayores años de duración. Recuerdo que el año 2018 tenía 5 años de tiempo de vida y ahora ya ofrecen baterías con 10 a más años de vida, lo cual es bastante importante, sobre todo para inversiones de sostenimiento. Y paralelamente necesitamos desarrollar lo que es la industria de los minerales del uranio, etcétera, para poder tener baterías un poco más acordes a lo que es la producción energética renovable. En lo que es movilidad eléctrica, sí nos hemos quedado bastante atrás, porque no solo es traer el auto eléctrico o traer el bus eléctrico o tratar de cambiar el motor tradicional a un motor eléctrico, sino también necesitamos una infraestructura de carga. Sé que en este momento empresas como ABB, Siemens, Schneider, están haciendo grandes esfuerzos por tratar del país y sobre todo aliarse con empresas para que justamente esos sean los puntos de carga y los primeros puntos de acopio de este tipo de tecnología. Genial. Tenemos una última pregunta y nos consultan si tenemos alguna ley que obliga a las empresas a tener un plan de sostenibilidad. No. Voy a hablar aquí de la huella de carbono. Hasta el año 2019 nadie obligaba a que tengas que medir la huella de carbono. Si eras una empresa que tenía un poco de interés en lo que es la gestión ambiental, podías medir tu huella de carbono y el Ministerio del Ambiente lo revisaba y te ponía una estrellita. Ahora con un poco más con los últimos reportes de la COP, con los medios de comunicación que cada vez le dan más importancia a lo que son los efectos del cambio climático, hay más empresas que sí están midiendo la huella de carbono y están dándose, y el Ministerio del Ambiente da un certificado verde, por así decirlo, que acredita que ha tenido una medición anual y que con ello satisface o por lo menos tiene algún tipo de observación de cuántas emisiones están emitiendo al año. En cuanto a regulaciones de sostenibilidad, son más regulaciones internacionales, dependiendo de la industria. En el caso de la industria minera, el ICMM sí obliga que haya una cultura y políticas de sostenibilidad en la actividad minera, pero no todas las minas de nuestro país forman parte del ICMM. Muchas gracias por todos los conocimientos. Ya estamos cerrando el taller del día de hoy, me gustaría saber si tiene algunas palabras para los jóvenes que hoy día nos están escuchando de varias regiones y países. Bueno, que sigan adelante. El camino de las energías renovables es un camino bastante largo. Yo recuerdo que esta pasión en mí nació el año 2016 y, y se fue dando a lo largo del tiempo. Nunca me cansé, nunca paré de seguir en el rubro de energías renovables, así sea investigando, sea trabajando en empresas de generación o incluso dentro de la misma minería. Tengo que decirles también de que no es un sector fácil, es un sector que tiene bastantes adversidades y bastantes desafíos. No todo el mundo cree en este tipo de energía, no todo el mundo cree en el cambio climático y quizás el problema más difícil que existe no es de que no es la tecnología o son las inversiones. El problema más importante de la energía renovable son las mentalidades de altos funcionarios o de altos cargos directivos que no pretenden hacer algo por la acción climática y la transición energética. Así que el mejor consejo es persistir. Buenísimo. Esa palabra creo que resume muchas de las cosas que ha tenido que pasar y el aliento para todos los jóvenes que hoy nos están escuchando, así que también a todos los animo a que puedan prender sus cámaras para tomar la foto de cierre final, el primer taller de los talleres que se van a realizar de 15 al 20, toda esta semana vamos a estar aprendiendo, así que ahí ya lo van a aprender para tener un bello recuerdo de la sesión de aprendizaje del día de hoy.
Ay, ya también la veo a María, a Sergio, ahí están. Bueno, es mejor verlos a todos en la vida real. Ahí ya estamos. Ah. Ale, tú me indicas para poder tomar la foto. A ver, ya los estoy viendo. Sí, esperemos unos segundos. La mayoría prenda su cámara. Listo. Ya, 1, 2, 3. Ya, voy tomando por partes. Ahí. Ahí. Otra por aquí. Listo. Creo que no hace ninguna. También puedo reaccionar los que no tienen cámara, pero sabemos que están ahí. Ya. Ya, buenísimo. Entonces, ahí está. Bueno, muchas gracias a todos realmente por su presencia el día de hoy, al doctor Pedro Gamio, a la ingeniera Somi Pérez. Ha sido un gusto poder escucharlos y recuerden a todos los que hoy día nos están escuchando que el día de mañana también va a ser a la misma hora, es el mismo link para que podamos seguir aprendiendo y no olviden que es importante siempre estar informados sobre esos temas y requerimos de la acción de cada uno de ustedes. Recordarles que también que la gente podrá encontrar más contenido sobre nuestros eventos pasados y no olviden seguirlos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Y muchas gracias y que tengan muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.